sea, por la edificación o persiguiendo la edificación, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como dije al principio, ya estamos en la final del capítulo 14 y ciertamente estamos en un tema muy controversial, o que por la interpretación que le da mucha gente ha sido producto de muchas divisiones. Es el hecho de hablar en lenguas en las iglesias. Para aquellos que no saben el término, es esa expresión que en algunos lugares dicen tener una llenura del Espíritu Santo, y esa llenura se manifiesta con hablar de una manera que no se entiende, pronunciar sílabas o palabras de una manera errática o aleatoria, no se entiende lo que la persona dice, y algunos dicen, y se justifica diciendo, lo llenó el Espíritu Santo, entonces está hablando algo por medio de él. Nosotros debemos dejar, si nosotros no estamos participando, debemos dejar que la persona experimente su llenura del Espíritu Santo. Como les dije, este entendimiento se basa mucho en lo que acabamos de leer, empezando desde el capítulo 14. Aunque el tema del apóstol Pablo, como empecé la semana pasada, no es explicar sobre el hablar en lenguas, trato de aclarar.
Él explica lo de las lenguas, pero ese no es su tema. El tema es ayudar a los corintios a que hagan las cosas para edificación de los creyentes. El tema de las lenguas lo trata porque ese era uno de los problemas que la iglesia tenía. Nosotros hoy en el siglo XXI, o por lo menos en esta congregación, que no tenemos dificultad con ese problema, no podemos decir, ese capítulo no es para nosotros, porque nosotros no hablamos en lengua de esa manera. Entonces, el punto es que nosotros debemos aprender la edificación. Sin embargo, como lo acabamos de ver, vamos a tratar, mi trabajo en este sermón será tratar de entender esas manifestaciones o de interpretar lo que dice la Biblia sobre hablar en lenguas. Me debe gobernar el principio del apóstol Pablo, es decir, la edificación de los creyentes. No es la crítica a una denominación, no es tratar de ignorante a una persona que haga lo que nosotros vemos como incorrecto. Mi propósito, a pesar de exponer que algunas personas se equivocan con el entendimiento del don de lenguas, no es de todas maneras tratar de verse superior, tratar de humillar, tratar de hacer verlo como ignorante, sino instruir a la iglesia. Entiendo que muchos de los que estamos presentes vienen de un trasfondo donde se les enseñó que eso era una manifestación del Espíritu Santo. Entonces mi tarea será explicarle lo que dice el apóstol Pablo aquí, para que tú veas no mis opiniones, sino lo que enseña la Biblia con respecto a esa manera de entenderlo. De que tú seas instruido, edificado, para que de una vez por todas, si tienes dudas en cuanto a ese tema, puedan ser aclarados. Y probablemente muchos estén como mi persona, que aún tenemos familiares o conocemos personas que apreciamos, que dicen tener el don de lengua, y que de esta manera, con la instrucción de hoy, tengan las herramientas bíblicas para también ayudarlos. El propósito es ayudar, edificar, no criticar y aplastar. Entonces, vemos que en el capítulo 14 Pablo está hablando, y empezó desde el versículo 1, lo vimos, sobre la supremacía o lo superior que es la profecía con el don de lengua. ¿Por qué? Porque con la profecía se exhortaba y se consolaba y había edificación. En el versículo 6 del capítulo 14, Pablo empieza el tema que nosotros dejamos la semana pasada. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Vean el ejemplo, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué, hermanos? ¿Hablaréis a quién? Esto es, Pablo está contrastando lo que en el primer siglo ellos creían que era una manifestación espiritual. La práctica de expresiones extáticas era en ese momento, y lo es hoy, muy común en religiones paganas. Eso lo puede ver, por ejemplo, en una sesión de brujería en sorte, como las personas de repente pierden el control, dicen ellos tener que bajó el espíritu o el medium de un espíritu que invocaron, y entonces la persona pierde el control, pierde la conciencia, comienza a moverse errático y inclusive a veces a hablar y no se le entiende lo que dice. Los devotos de este tipo de religiones que se daban en el primer siglo y que se dan hoy mismo, se dedicaban a danzar y a saltar de manera frenética, hasta un momento, ayudados por el alcohol y algunos con drogas, quedar semiconscientes y otros inclusive inconscientes.
Esto se interpretaba, según ellos, que era la manera más elevada de comunicarse con lo divino. En ese estado de trance y de embriaguez, ellos decían que el espíritu deja el cuerpo. Entonces, en ese trance, entraba en comunión con lo divino, con Dios o los dioses. Esa forma de hablar extática, a menudo que acompaña a este tipo de experiencia, se decía, es el idioma de los dioses. Entonces la persona está hablando con los dioses. Pablo, como lo acabamos de decir, está exponiendo esa parte del culto pagano. La iglesia de Corinto lo estaba imitando en el culto al Dios verdadero, y Pablo le dijo, hermanos, eso no puede ser así. Por eso les digo, si inclusive los instrumentos inanimados, por ejemplo, si yo agarrara el teclado o la guitarra y comienzo a tocar sin los puntos, sin el lenguaje musical que sabemos como uno de estos hermanos lo toca, realmente ese sonido estorba, molesta y no es agradable. Se necesita dar entendimiento a un lenguaje musical para que sea agradable al oído. Y Pablo dice, si ni siquiera los instrumentos inanimados, si no se tocan bien, no son agradables, ¿cuánto más una persona diciendo palabras incomprensibles no trae ningún tipo de edificación ni nada bueno a la iglesia? Por lo tanto, ese tipo de expresiones no es correcto ni es parte de un culto al verdadero Dios. Se hacía en las religiones paganas, no se puede hacer en la religión verdadera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque dice, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis a quién? No, está hablando a Dios. No, la semana pasada vimos que es imposible comunicarle a Dios un mensaje que Él ya sabe. Entonces, se está hablando al aire. No hay ningún tipo de comunicación con Dios. No hay ningún tipo de manifestación espiritual. Versículo 10. Nos sigue aclarando el tema. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Una experiencia sencilla que seguramente si alguno de ustedes ha hablado con un extranjero en un idioma que no es el castellano, hay un momento en que uno no sabe, hará señas, si quiere agua, si quiere, no, pero de ahí no pasamos la conversación, ¿cierto? Uno hasta se siente como ridículo. No hay ningún tipo de edificación, comunicación, nada valorable allí. Pablo está diciendo, si en la iglesia, hablando del don verdadero, yo por ejemplo, comenzar aquí a predicarles en otro idioma que no es el español, y la mayoría de ustedes no conocen el idioma, no tiene sentido. Entonces, versículo 12, conclusión de su argumento. Así también vosotros que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, versículo 13, persiguiendo la edificación de la iglesia, el que habla en lengua extraña o extranjera, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta oración que acabamos de leer es otra oración que se usa como excusa para legitimar el uso de frases extáticas que no se entienden dentro del culto cristiano, y para decir, él está hablando con su espíritu. Nosotros no lo entendemos, pero Dios es espíritu y Dios sí lo entiende. Como que si Dios tiene espiritualmente otro idioma que no es el que la persona tiene. Y también utilizan para decir, ves,
se puede orar en el espíritu y la mente queda afuera. No importa lo que estoy diciendo porque realmente no lo entiendo, pero a la final mi espíritu sí está en contacto con Dios. Esta frase que utiliza, o esta oración, como lo explica el apóstol Pablo, hermanos, no significa eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, como lo traduce, oraré con el espíritu, la palabra que usa en griego Pablo allí es neuma, que puede también traducirse como aire, respiración, o una manera de decirlo así, o parafrasearlo es: cuando yo hablo y a pesar de que exhale aire con mi boca, yo tengo que orar o hablar también con el entendimiento. No hay manera de comunicarse con Dios fuera de la razón. Así es. Eso es lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? Como decir, entonces oraré con el espíritu, o sea, diré palabras, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es algo, como seguramente nos ha pasado, a mí me pasa mucho, cuando recordamos, por ejemplo, una canción que por lo general es en inglés, y la melodía le gusta mucho a uno, o le recuerda ese tiempo a uno, pero uno nunca sabe qué dice la letra. Y empiezas a tararearla porque ni siquiera sabe cómo se pronuncia. Y uno empieza, esa canción me encanta. Pero entonces tú eres guacho, guacho. Y dices palabras, bueno, realmente modulas sonido, que tú crees que así sea en inglés, pero que cuando alguien te explica o lo puedes leer si tienes la facilidad, y yo creí que decía otra cosa. Pero eso es básicamente lo que está diciendo él. Tú no puedes cantar, orar, emitir sonidos incoherentes. O sea, nosotros lo hacemos y nos da risa de recordar una canción, y ok, yo estoy tarareando una canción que no sé qué dice, pero me gusta mucho porque yo la oía cuando era joven, mi papá la escuchaba, entonces así. Pero realmente no sé. Es más, probablemente a mí me ha pasado que había muchas canciones en inglés que a mí me gustaban, pero una vez que las traduje, ni las canté de nuevo ni me gustaron más, porque el contenido de sus palabras era realmente muy malo e inclusive hasta asqueroso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Pablo le está diciendo a los corintios que cuando oren o canten en la iglesia deben hacerlo siempre concienzudamente. Hermanos, en la escritura, en la Biblia, la edificación verdadera o la espiritualidad verdadera involucra el uso de la mente. No es todo, pero nunca se deja por fuera. En las religiones místicas se trata de actuar de manera impulsiva, en trance, provocarse estados de trascendencia espiritual. La nueva era le gusta mucho eso, las religiones orientales también, pero el cristianismo verdadero no. No se pueden emitir sonidos como le gusta en algunos lugares, poner música estridente, porque la música estridente provoca un estado de enajenación. Y ese tipo de estado lo disfruta la gente porque cree que se traslada o se deja llevar o simplemente entra en un trance místico donde puede tener un tiempo de comunión con Dios. La persona a veces llora, a veces se pone a reír, la risa es incontrolable, se produce un tipo de histeria colectiva. Eso es típico de una religión pagana, nunca del cristianismo verdadero. En ninguna parte de la Biblia se ve como una virtud la ignorancia. 3 textos nos ayudan a entender esto. Romanos, sin perder Corintios, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea cómo está involucrado la respuesta lógica. Lo que dice racional en griego es lógico, donde viene la palabra lógica, que casi es la misma en español. Es vuestro culto lógico. Versículo 2. ¿Cómo se hace ese culto lógico? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, quiere decir, no dejen que el mundo los meta en su molde y en su manera de pensar. Antes, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces usted no puede transformarse ni renovarse, no la palabra, a menos que utilice su mente, dejando que piense como Dios quiere que piense y no como el mundo quiere que piense. ¿Me expliqué? Entonces, la adoración a Dios, ofrecerse en sacrificio vivo, lo que está diciendo Pablo, consagrémonos con todo nuestro ser a Dios, tiene en primer lugar involucrado el uso de nuestras facultades mentales. El punto de vista que quiere decir que la fe es un salto a la ignorancia, o la fe es caminar ciegamente sin entender nada, sino sigue abstractamente, es algo que es totalmente ajeno a la Biblia, porque Dios no te dice que dejes usar la mente, más bien que la uses correctamente. Entonces, sobre todo cuando viene a la iglesia, por favor, no deje el cerebro en la casa, tráigalo con usted para acá y sea racional en todo lo que hace. Cuando usted quiera actuar como una esposa debe actuar correctamente, no es que se deje llevar por su esposo, sino que actúe según la Biblia le dice que debe actuar, y usted actúa racionalmente según la instrucción que le da Dios en su palabra. La fe entonces es actuar instintivamente, ciegamente, impulsivamente. Es mejor, de hecho, es negar la fe verdadera. Usted debe usar sus facultades mentales plenamente. Es más, la fe verdadera es la renovación de la mente, es usarla correctamente. Dije que eran 3 textos, llevo uno. Efesios capítulo 4. Podría usar más, pero por razón del tiempo es que voy a usar estos 3. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y una vez que se renueve el espíritu de vuestra mente, versículo 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los versículos siguientes hablan de cómo actúa una persona que está renovando su mente. Es decir, que hermanos, para el comportamiento correcto es un requisito indispensable pensar correctamente. Si usted entonces desenchufa la mente o apaga el cerebro, es imposible que actúe correctamente o como Dios quiere que usted actúe. Es el uso de nuestras facultades mentales, santificadas por la palabra de Dios. Colosenses será el otro texto. Aquí usaremos 2 versículos en este libro. Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos,
revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, ¿qué? Hasta el conocimiento pleno. Hay una renovación constante en el cual el creyente está aprendiendo constantemente a pensar bíblicamente y a pensar menos como antes. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La misma carta, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Para ir creciendo en el conocimiento de Dios, para andar como es digno, para llevar fruto, es necesario ser lleno, según el versículo 9, de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Hermanos, hay pleno uso de las facultades racionales. No puede haber edificación, no hay crecimiento espiritual, no hay comunión con Dios si usted dice que hace lo que no entiende. O no puede vivir usted agradándole a Dios si usted no entiende nada de lo que tiene que hacer. Entonces, esa justificación que quieren hacer algunos usando estas frases como que es posible orar en el Espíritu y no usar la mente, Pablo lo está diciendo precisamente como un error que hay que evitar y no como una justificación para hacer. Amén. Amén. Entonces es muy importante que entendamos el principio de hacer las cosas de manera usando nuestras facultades mentales, lógicamente, bíblicamente, y para eso es la instrucción de la palabra de Dios. Para eso es importante que usted conozca la palabra de Dios, pero para que conozca debes invertir tiempo, debes dedicación, debes hacerlo para aprender. Algunas personas leen la Biblia porque un versículo al día saca al diablo de la vida. Entonces, yo leo un capítulo diario, hermano, sí, pero ¿entiendes lo que está diciendo? No, realmente ni entiendo, pero yo la leo, yo no fallo. Hermano, si usted no entiende, no puede avanzar espiritualmente. Se trata no de leer un capítulo, un versículo, medio capítulo. El punto es que comprendas que en tu mente se está renovando, se están filtrando los pensamientos de Dios para actuar como Dios dice. Ese es el punto. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Está ratificando que no debemos simplemente balbucear palabras sin sentido. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20 es el otro argumento, hermanos, que tenemos que entender. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Ese párrafo que acabamos de leer
Pablo nos explica de nuevo, haciéndoselo a la iglesia de Corinto, que el uso de la lengua era ilegítimo para ellos, porque la lengua era una señal que Dios había dado al pueblo de Dios, pero una señal de juicio. Ahora aquí, y esto le va a ayudar si usted ha estado prestando atención a las otras predicaciones. Cuando hablamos acerca de los dones que le llamábamos extraordinarios, como el de las sanaciones, como el de milagros portentosos, y el de lengua está metido en este, dijimos que eran dones señales. Y recordamos que cuando el Señor Jesús anduvo haciendo milagros y haciendo algunas cosas espectaculares para los que lo veían, eran señales que Dios le daba para confirmar que lo que Él decía realmente era lo que Él decía de Él era verdad. ¿Están conmigo? Una vez que se confirmó que Jesús es el Hijo de Dios, entonces las señales dejaron de tener importancia, porque ya está corroborado, confirmado que Jesús vino en carne, murió en la cruz y resucitó al tercer día. No es necesario más señal. Cumplió su propósito la señal. Igual con los apóstoles, para corroborar, confirmar que ellos eran los autorizados por Dios para establecer las iglesias y cómo se debían manejar. Dios les dio señales. Una vez confirmado sus palabras, no es necesario más la señal. Una vez terminado el canon, la Biblia completa, como la revelación última de Dios, señales no son necesarias porque ya cumplieron su propósito. ¿Sí está conmigo? Significa entonces que Pablo dice que las lenguas eran una señal. Y como tuvieron su función de señalar ciertas cosas en el primer siglo, no son necesarias y no son verdaderas utilizarlas hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Con todo respeto, asumiendo la responsabilidad de mis palabras, pero en la autoridad que nos da las Escrituras, toda manifestación de hoy que digan tener en lengua es falso. Eso no es una manifestación de la Biblia. Era una señal. Pablo cita Isaías capítulo 28. Yo le voy a explicar una vez más en qué forma fueron una señal, cómo fueron un juicio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 y también a Isaías capítulo 28. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Isaías está después de Proverbios. Deuteronomio capítulo 28, Isaías capítulo 28 y Jeremías capítulo 5. Deuteronomio capítulo 28, Isaías capítulo 28 y Jeremías capítulo 5. Si se ubica en Deuteronomio 28, usted en el versículo 15, arriba del versículo 15, debe tener un subtítulo que dice consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Esto es cuando Moisés le da la ley al pueblo de Israel. En el versículo 1 del capítulo 28 les diría las bendiciones que les llegaría si obedecían. A partir del versículo 15 les empieza a decir el castigo de Dios que tendrán si desobedecen. El versículo 49 nos dice uno de los castigos. Dice lo siguiente. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrán respeto al anciano, ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta que destruirte. Era una sentencia de juicio, una amenaza que Dios le daba al pueblo de Israel. Si tú me desobedeces,
esto va a venir sobre ti. La señal de que yo te estoy juzgando es que va a venir una nación extranjera, como dice allí, cuya lengua no vas a entender. Nosotros conocemos en el resto de la historia de Israel que mucho más adelante ellos desobedecen. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 28, precisamente explicándole el juicio a Israel, cita Deuteronomio 28, lo que acabamos de leer, para decirles a Judá, viene un juicio. Capítulo 28 de Isaías, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas que no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. El juicio que pronuncia Isaías sobre la nación de Israel en este momento tenía que ver por la condición moral tan baja que tenían sus líderes. Eran unos desvergonzados, abusadores de la ley, estaban embriagados y se burlaban de Isaías porque aparentemente hablaba como un niño, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, era una burla. Entonces Isaías les dice, Dios los va a juzgar, les va a traer una nación con lengua extraña que pareciera que balbucea, pero realmente es el juicio de Dios sobre ustedes, es el juicio de que Dios los ha abandonado. Eso es lo que dice Isaías 28, aplicando Deuteronomio 28. Jeremías capítulo 5, versículo 15. Jeremías capítulo 5, versículo 15. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablar. Una vez más, a través de otro profeta vemos que el punto de que llegara una nación extranjera hacia Israel y que ellos no entendían el lenguaje era la evidencia, la señal de que estaban siendo juzgados por Dios y estaban siendo excluidos de la bendición de Dios. Pablo en 1 Corintios 14 les dice, hermano, porque usan lenguas, si en la ley la lengua fue puesta para una señal, para precisamente excluirlos por estar mal con Dios. No sean niños, la lengua era una señal para el pueblo de Israel, eso no es para la iglesia hoy en día. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Utilizar las lenguas como una manifestación espiritual que ellos querían como para verse interesantes delante de los demás o superiores, hablar en otro idioma que más nadie entendía. Pablo dice, eso no se debe hacer en la iglesia, porque al final la lengua fue un juicio sobre el Israel incrédulo. Sin embargo, a pesar de todo eso, en el primer siglo hubo lugar para las lenguas verdaderas, no la imitación que hacían los corintios. Pero entonces, él dice, ¿cómo debe ser? Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, un idioma extranjero, sea esto por 2, o a lo más 3, ¿y cómo? Por turno, y uno interpreta. Lo que nosotros vemos hoy en el día, si fuera verdad, que fueran legítimas, esto no se cumple.
Cuando usted ve es una histeria colectiva, donde cada quien dice cosas que nadie entiende y donde no hay ni siquiera una persona que interprete o que explique qué se está haciendo o diciendo. Debe hacerse uno, tal vez dos, máximo tres, uno por uno, por turno. Agarrar un grupo y decir que fueron arrebatados en éxtasis por el Espíritu Santo y todos van a hablar al mismo tiempo y de paso dicen cosas que no se entienden, no es una verdadera manifestación del Espíritu Santo. No lo es. La Biblia lo dice. Después dice, versículo 28, y si no hay intérprete, ¿qué? Calle en la iglesia. Esto también explicándonos y advirtiéndonos que esa supuesta llenura del Espíritu no es un arrebato que nos lleva a la inconsciencia y nos hace actuar de manera impulsiva. Es que el Espíritu me agarró yo. Porque dice, hay un intérprete que tiene un mensaje que decir en otro idioma. No, entonces me tengo que callar. Una vez más, no hay anulación de las facultades mentales. Es comprensible. Las cosas deben hacerse para edificación. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué? Calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque al final lo que se busca en todo esto, que es la edificación de la iglesia, el orden instituido para que la iglesia sea edificada. Pablo da una instrucción acerca de las mujeres nuevamente. Recuerden que nosotros viendo el capítulo 11 estuvimos explicando las razones por qué no es para las damas el lugar de predicadora, ni de pastora, y mucho menos de apóstol. No por una situación machista de quienes dirigen la iglesia, sino porque Dios lo ha establecido así. Es interesante, hermano, que en los lugares donde se rompe lo que dice la Biblia en cuanto a la manifestación de hablar en lengua, porque no lo comprenden y no es verdadero, son precisamente los lugares donde tienen a pastoras y predicadoras haciendo las cosas que Dios les prohibió que hicieran. La Biblia dice, no es decoroso. No puede ejercer una dama liderazgo sobre la iglesia. Es un lugar que Dios le dio a los hombres. En las reuniones, el culto público estamos hablando, no en reuniones informales. Por cierto, en las oraciones, en la iglesia, no puede orar una dama. El orar, llevando a toda la iglesia, es en representación de autoridad y ese lugar Dios no se lo dio a él. Debe hacerlo un hombre. Pero aquí tenemos un problema. Porque dice, si alguna quisiera decir algo, no lo haga, pregúntele a su marido. ¿A quién le tengo que preguntar? Si ni lee la Biblia. Ni sabe. La responsabilidad de los hombres de dirigir espiritualmente sus hogares. Porque, hermanos, por un privilegio que nos ha dado Dios al pastor David y a mi persona, es servirles como pastores, instruyéndoles en cada aspecto de lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que hacemos cada miércoles y cada domingo. Pero realmente la responsabilidad de pastorear su familia es tuya, no es. Dios te pedirá cuenta por tu esposa y por tus hijos.
Sí, nos pedirá cuenta a los pastores en la iglesia por cómo instruimos a la iglesia. Pero Dios te va a pedir cuenta por tu esposa y por tus hijos. Eres principalmente el pastor de tu familia. Por supuesto, a veces la dama puede ser que tenga más tiempo en el Señor. A veces tiene más tiempo para dedicarle estudio. El hombre, por lo general, debe ir a la calle y trabajar. Y a algunas damas les gusta tomar el liderazgo del hogar y decirle: mamá, cállate porque yo soy la que sabe aquí, y humillar así a su cónyuge. La Biblia dice: mujer, sométete a tu marido, respétalo, no lo humilles porque no sea tan espiritual o tan conocedora como tú. No lo humilles, ni lo compares a otros hombres de la iglesia. Pero ¿cómo el hermano sí sabe? Ten cuidado, ten cuidado. Dios te llamó a honrar y a respetar a tu marido. La instrucción, hermanos, en la palabra de Dios, acá en nuestra iglesia, mientras Dios nos dé vida, se hace cada miércoles y cada domingo. Puedes aprender y llevarlo aprendido todo. Si no te gusta, mira, esta es la generación que tiene menos excusa delante de Dios. Hay internet, hay videos, hay YouTube, hay libros, hay de todo. Pero excusas para aprender, para no aprender, no hay. El Señor nos ayude a que nos honremos, seamos instruidos y utilicemos precisamente la instrucción bíblica para la edificación de la iglesia. Amado Señor, gracias por tu bondad, gracias Señor por la palabra de Dios que puede ser expuesta e enseñada y que la podemos aprender, Dios. Ayúdanos a realmente profundizar y crecer en lo que tú nos has dado. Señor, si lo has dejado para tu pueblo, significa y presuponemos que la podemos entender y obedecer. Ayúdanos a utilizar los medios que sean necesarios y los medios que nos has dejado para aprender. Y de esta manera también aplicarla correctamente. Señor, por lo que hemos entendido, en algunos lugares que se dice tener el don de lenguas, vemos claramente que es una falsificación. Seguramente muchos de nosotros conocemos a personas que participan de ello. Ayúdanos en el amor cristiano, en sabiduría espiritual, mostrarle el error para su edificación y no otra cosa. A veces, Señor, podremos ganar a un hermano, en otras ganaremos un enemigo. Ayúdanos que esas sean por la exposición fiel, amorosa y tierna de tu palabra, y no por una actitud pecaminosa en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.